Una chica cayó en la habitación donde se cerraron negocios multimillonarios y el mundo se vino abajo. Este grito cortó el bullicio del lujoso salón Pilgrim Grand, como si la punta de un cuchillo hubiera tocado la seda. Un segundo antes que él, la camarera Grace Turner ya se había arrodillado junto a su hija Olivia, de 8 años. Una muchacha con brillantes llantas de metal, apoyada en un andador, hacía un pequeño baile de media vuelta al ritmo del suave deslizamiento de un contrabajo. Las tapas tintinearon y las interminables conversaciones alrededor de las mesas sobre negocios, cotizaciones de acciones y los últimos yates se cortaron como si se hubiera cortado un hilo. Los hombres de smoking no parpadearon. Una camarera de piel oscura, en medio de sus trayectorias perfectamente calibradas, violó la orden no escrita, permitiéndole al niño una actuación en un momento en que la sociedad exigía una obediencia rotunda. El director del lugar, Philip Brooks, corrió hacia ellos, agitando su tableta como si fuera una porra policial. «Recoge a la niña y ponla detrás de la pantalla», susurró. «Este no es el lugar para ensayos infantiles». Grace no se movió. Colocó la palma de la mano sobre el frío arco del andador y le sonrió a Olivia. La muchacha inhaló y, temblando, levantó el pie derecho, como si el mundo la tuviera agarrada por el cuello y se atreviera a beber un sorbo de libertad. Junto a la ventana del fondo estaba sentado el multimillonario Richard Collins, alto y con un rostro tan afilado como la línea de un rascacielos en la niebla. Su vaso se detuvo en el aire. Detrás del fino cristal brillaban las ciudades, pero él solo veía a la muchacha que luchaba con el silencio en el pasillo. El hijo de Collins una vez soñó con bailar hasta que la enfermedad le imposibilitó dar sus pasos. El cuerpo del multimillonario parecía estar atrapado por el dolor de otra persona y no podía levantarse. Philip ya estaba agarrando a Grace por el codo. «Repito, saca al niño o busca un nuevo trabajo». Grace se volvió hacia el jefe. «Un latido le basta, señor Brooks. 1». En ese momento, el saxofonista devolvió con cuidado la boquilla a sus labios. No había director ni equipo, solo un frágil acuerdo entre madre y sonido. Olivia dio otro medio paso. Los arcos temblaron, sus ojos se iluminaron con la victoria y todo el salón oyó un clic invisible. «¡Ya basta de circo!». Brooks se puso furioso y no era el gerente, sino un agente de la ley, asustado, que vio una grieta en su sien. «Grace Turner, estás despedida». La niña se estremeció. Grace se tambaleó, pero no soltó el andador. Ella dijo en voz baja. Ella solo quería sentir el ritmo en el que vivían todos los demás. Collins bajó lentamente su vaso. Un recuerdo de su hijo apareció en su interior, de cómo el niño una vez le había pedido a su padre que detuviera el ascensor para poder intentar golpear el suelo liso con el talón. Entonces Richard tenía prisa. Hoy no tenía prisa. La habitación olía a ozono eléctrico y tensión. Las mejillas de los inversores palidecieron. Un escándalo, un despido delante de los invitados. ¿Qué clase de provincia es esta?, susurraron. Grace le hizo un gesto al saxofonista. Cerró los ojos y terminó el compás con un solitario y aterciopelado acorde de quinta sexta. Olivia hizo una ligera reverencia y se rió. La risa sonó más transparente que el cristal y el mundo realmente se congeló. Collins se puso de pie. Los sirvientes se acercaron a él, pero él solo dijo: «Controlar inmediatamente». El sonido de los pasos del multimillonario sobre el mármol fue más suave que un susurro cuando salió del salón, pero fue lo que dividió la velada en antes y después. Nadie sospechaba aún que esta danza silenciosa cambiaría más de un destino. Comenzaría con el despido y terminaría con un nuevo hogar para cientos de niños. Philip Brooks amaba el orden con la misma pasión con la que otros amaban el beneficio. A la mañana siguiente del incidente, emitió una orden de despido de Grace sin indemnización para firma del director general. El papel crujió y pareció apretar aún más la garganta de la camarera. Pero Grace ya no estaba en Pilgrim Grand. Ella condujo a Olivia a través del barrio de tablillas de Jamaica, Queens, donde la luz de la mañana se mezclaba con el olor a masa frita y el bocinazo del autobús Q,
gruñendo cuando las ruedas del andador tocaban la acera. «Mamá, ¿te arruiné el trabajo?», preguntó Olivia. «No te puedes malcriar», respondió Grace, «y encontraremos un trabajo». Entraron en una modesta casa de ladrillo de 3 familias. Junto a la puerta hay un par de collages de dibujos infantiles, en los que Olivia una vez escribió con letras desiguales: «Paso hacia el sol». Subía 3 escalones cada mañana, ya no necesitaba más equipo de ejercicio. Dentro, la cocina olía a sopa del día anterior y a pegamento para papel. Grace dejó el teléfono sobre la mesa. Las notificaciones bancarias estaban vacías. Llevo 3 semanas de retraso en el pago del alquiler. Los números parpadeaban en rojo. Cerró la pantalla y decidió llevar a su hija a un colegio inclusivo, donde Olivia estudió hasta los 3 años. Mientras tanto, Richard Collins estaba sentado en su oficina en el piso 76 de la Torre Collins. Fuera del cristal, la mañana del Midtown zumbaba. Estaba mirando las imágenes de la cámara de seguridad del restaurante. Una y otra vez. La niña levanta la pierna, madre sonríe. El gerente susurra una amenaza. La niña se ríe. «¿Por qué está viendo esto, señor?», preguntó el asesor Walter Hardy. «Estoy tratando de entender», dijo Collins, «en qué segundo el corazón de una persona elige la crueldad». Hardy permaneció en silencio. Había servido a Richard durante 20 años y sabía lo que seguiría a esa mirada. Collins ya ordenó el expediente. Alrededor del mediodía, Felipe reunió al personal en el pasillo de servicio. Azulejos blancos, olor a cloro. La camarera Turner ya no trabaja. Aquellos que dudan de la disciplina pueden seguirla. El chef, Dale, un veterano de la cocina, meneó la cabeza. Llevaba 2 bandejas por turno. Despedir es perder la mejor mano. La historia está cobrando impulso. Comparte desde donde nos ves y suscríbete. Perderé mi reputación si los niños de hierro empiezan a bailar por aquí. Dale. Las palabras baile y hierro resonaron en el pasillo e incluso la clasificadora de toallas inglesa se mordió el labio con mal humor. Por la noche, Grace regresó al restaurante para recoger su cheque de pago y su uniforme. En el bolsillo de su chaqueta hay una carta de la escuela. El programa social de Olivia requiere una contribución adicional. En el salón se estaba ensayando el banquete del gobernador. «Entrégaselo a la señora de la limpieza», dijo Philip, entregándole la bolsa con el uniforme. «Y sí, tener los libros de seguridad firmados por el contador para que el departamento de trabajo no encuentre fallas. Si encuentran algún defecto, échenle la culpa». Grace firmó, pero mientras él imprimía el cheque, ella preguntó: «¿Cuánto cuesta una noche aquí?» «Mesa, a partir de 5,000. Entonces podría pagar el alquiler del club infantil durante 6 meses si nos sentamos 5 minutos. Philip se rió entre dientes. «Acepte el mundo tal como es, señorita Turner. Hay poco espacio para quienes no siguen la línea». «¿Y si el paso está fuera de la línea?», dijo ella en voz baja. Él devolvió el cheque. «Entonces tropiezas y caes». Grace tomó el papel. Por un segundo le pareció que sus manos temblarían, pero ella simplemente asintió. «Gracias, señor Brooks. Deseo que un día veas levantarse a aquellos que quedaron fuera de tu línea». Philip se dio la vuelta como si le deseara enfermedad. Esa misma noche Collins ya tenía un informe en la mano, 2 hojas. Grace Turner, 36 años. Una ex estudiante de psicología infantil en la Universidad de Hampton abandonó sus estudios en el 3er año debido al embarazo y la enfermedad de su pareja. Cofundador del club sin fines de lucro Paso por el Sol. Rehabilitación temprana de niños con parálisis cerebral. Casi ninguna financiación. Deudas, préstamos estudiantiles, facturas médicas, alquiler de la casa club vencido 7 meses. Collins pasó el dedo sobre los números. 7 meses. Mantiene las puertas abiertas sin subvención, ni base estable. ¿Cómo? Hardy miró hacia arriba. Voluntarios. También hay un artículo sobre ella recolectando latas de aluminio por la noche afuera del estadio de los Mets para comprar equipos de ejercicio usados. Collins condensó el informe. «Quiero ver el club. Por la mañana, sin comitivas. Señor, seguridad». «No hay comitivas, Walter. Yo viajo como padre y no como balance de capital». Hardy anotó la dirección en silencio. A la mañana siguiente, Olivia entrecerró los ojos adormilada en la camioneta para silla de ruedas. Grace sostenía un viejo plan de lección en su regazo.
un trozo de cartón con puntos de colores, cada punto representando ejercicio de 5 minutos. Estaba pensando en cómo avisarles a los niños. El salón podría ser cerrado nuevamente por falta de pago. El autobús pasó chirriando por el centro, un antiguo almacén de muebles. En la pared hay un grafiti que dice: «Danos un paso». Había olor a goma y madera mojada en el interior. El camino hacia el salón pasaba por un pasillo estrecho, donde figuras de yeso de niños sostenían grullas de papel en las palmas extendidas. Grace abrió de golpe la puerta de la sala de entrenamiento. 5 pequeños ya estaban esperando. Josh, de 6 años, con un aparato de Ilizarov. Emma, en un cochecito pero con los ojos brillantes. Marcus, que a menudo bromea para ocultar el dolor. Hoy vamos a aprender a dar 2 pasos de vuelta para saludar a la primavera de frente, anunció Grace. E constituyó en todo, encendió la radio. Jazz antiguo. Muy parecido al Pilgrim Grand, solo que estridente. Los niños se levantaron lentamente y cada sonido crujía con huesos y acero. Una silueta alta apareció detrás del cristal del pasillo. Richard Collins, sin corbata. Se quedó allí, sin atreverse a entrar. Hardy susurró: «Señor, usted». Collins levantó la mano. Silencio. Vio a Grace parada detrás de los niños, corrigiendo sus pasos. Sus dedos temblaban, no por debilidad, sino por la tensión constante. Pero la voz era cálida, casi melodiosa. Olivia se dio la vuelta y oyó una respiración en la puerta. Reconocía al multimillonario. Sus miradas se encontraron. La de él estaba ligeramente confusa. La de ella era un infantil: «Tú también puedes bailar». Grace se giró hacia la puerta, notó a los invitados, pero no se detuvo. «2 pasos, Emma». «¿Sabes por qué?», ella preguntó. «Porque cuando hagas 3 estarás más cerca del verano». Collins inhaló el penetrante olor de las correas plastificadas de las máquinas de ejercicios. No era perfume ni dinero, solo trabajo humano. Y me di cuenta, aquí no hay teatro. Intentan vivir aquí. Fue solo tarde esa noche, tomando un café en una panadería vacía, que Grace se sentó por primera vez. La tienda de lámparas de enfrente proyectaba una luz tenue sobre su rostro. Collins dijo: «Vi a tu hija bailando. Te he visto hacer lo imposible». «Lo imposible, señor, es construir una ciudad en 1 hora. No perdemos ni un ápice de esperanza», respondió. «Si viniste a ofrecer un cheque sin alma, te pido disculpas. Vine a preguntar qué pasará si su salón está cerrado en 2 semanas. Bailaremos en la calle, pero los niños no deben pagar por los errores de los adultos. Quiero ayudar». «El apoyo no es subordinación, señor Collins. No necesito un maestro. Necesito socios que estén dispuestos a confiar». Collins asintió. Luego sacó una tarjeta de presentación. «Ven mañana a las 10, mostraré el plan. Y te mostraré lo que es la confianza». Grace tomó la tarjeta. Las palabras se formaron en su garganta con dificultad. «Si venimos, no será a pedir limosna». «Entonces tomémonos un descanso», dijo en voz baja. Cuando se separaron, la calle nocturna parecía un escenario sin público. Pero los pasos de 2 personas ya estaban cambiando el escenario. Así terminó el día en que el despido se convirtió en el comienzo. En la cena de ese mismo día, en casa de la vecina de la señora Harper, una solitaria profesora de música, se podían oír los susurros del vecindario. Ella invitó a Grace y Olivia a comer macarrones con queso. Mientras la niña reía y recogía los hilos de queso, las 2 mujeres hablaban en voz baja. «Philip te quemó», suspiró Harper. «Esta gente rica ha olvidado el olor del miedo». «No es rico, el miedo es el mismo en todas partes», respondió Grace. «Es que para algunos es en seda, para otros en el ticket de la lavandería». «¿Y qué sentiste cuando Olivia dio un paso?» «Que el horizonte pueda moverse 1 centímetro. Vale la pena vivir por 1 pulgada». Harper asintió mirando a la niña. «A veces la música conquista muros». Esta sencilla cocina con azulejos desconchados fue la primera estancia donde la noticia de una posible colaboración con un multimillonario no sonó como una broma, sino como una débil pero real nota de esperanza. Las luces navideñas aún no habían sido retiradas del frente de la Torre Collins cuando Grace entró en el salón. Llegó sin abogado, sin plan de relaciones públicas,
con una libreta cuadriculada en la que, con bolígrafos de colores, tenía apuntados ejercicios, un cronograma de voluntarios y la cantidad de dinero que faltaba para cada lámpara de terapia infrarroja. Una secretaria rubia llamada Cindy las condujo a una sala de conferencias de cristal. Grace notó que en ese templo del capital todo brillaba, pero nadie sonreía con los ojos. Ella se sentó y dejó el cuaderno. Dentro de mi pecho había un latido. «Eres camarera. ¿Qué haces aquí?» «Soy madre. Eso es más importante». Collins apareció con Hardy y 2 asesores. Uno es el analista Charles Sloane, de complexión elegante y mirada fría. La otra es la abogada Linda Scott. Sobre la mesa se colocó una presentación de colores agresivos. Fondo Fair Step. Grace se susurró a sí misma: «Sus papeles no deben consumir mi tiempo». Collins le hizo un gesto para que hablara primero. Ella abrió el cuaderno. En lugar de largos discursos, mostró 5 fotografías, la de Josh hace un mes y la de Josh hoy, con sus propios pasos, sin andador, por medio segundo. Emma, antes acosada, ahora pinta de pie frente a un caballete. Marcus sonríe porque logró atarse el zapato sin ayuda. «No vendo sentimentalismo», dijo Grace. «Muestro los dividendos del compromiso real». Sloane se reclinó. «Pero los dividendos deben ser predecibles. ¿Dónde está la garantía del retorno de la inversión, señora Turner?» «Aquí no hay inversiones, hay una asociación. Mantenemos las puertas abiertas y les damos a los niños la oportunidad de convertirse en contribuyentes en lugar de dependientes de por vida». «Este es el regreso». Sloane se rió entre dientes. «Cinismo versus romance». «No», respondió Collins. «Realidad versus alienación». La abogada Linda hizo preguntas sobre las licencias. Grace respondió rápidamente. El centro tiene un certificado del ayuntamiento, las compañías de seguros a veces cubren las clases, pero la burocracia consume 5 meses para un solo cheque. Sloane encontró un punto débil. La irregularidad en la financiación es el principal riesgo. Si invertimos recursos y la estructura no cambia, su club se convertirá en un agujero negro para el dinero de la caridad. «Propongo otro camino», interrumpió Collins. «Una estructura de fundación con una junta independiente donde Grace es la presidenta y nosotros somos fideicomisarios sin derecho a dictar métodos». Sloane levantó una ceja. «Señor, esto sentará un precedente. Damos dinero, pero no controlamos los procesos». «A veces la confianza es la mejor inversión», dijo Collins. «Mi hijo tiene una vida más corta de lo que pensaba y todavía no he invertido un solo centavo en nada que pueda darle un día entero de felicidad. Es hora de corregir el rumbo». El silencio flotaba en el aire. Incluso Hardy, acostumbrado a la confianza depredadora de su jefe, sintió que el aire se tornaba gris. Grace miró hacia abajo. Las palabras de Collins eran al mismo tiempo dolorosas y alentadoras. Después de la reunión, Sloane se acercó a Hardy en el pasillo. «Está tomando un riesgo. Miles de millones están congelados en desarrollo y el banquero va a invertir en un proyecto social sin control. Está arriesgando su alma, Charles. Para él es más importante». Sloane agitó la mano. «El alma no puede incluirse en el informe trimestral. Si el proyecto fracasa, la junta directiva lo pavimentará». Al día siguiente, Grace regresó al club con una pila de papeles, un acuerdo de asociación, un plan para mejorar el salón, un diagrama del nuevo sistema de calefacción. Los niños miraban desconcertados. Habían oído la palabra patrocinador tantas veces que se había convertido en un cuento de hadas sobre un dragón amable. Los sentó en semicírculo. «Tuvimos una oportunidad, pero más valioso que una oportunidad es lo que ya te has convertido. Recuerda, no hay milagros, solo trabajo. No hay escaleras libres». Olivia levantó la mano. «¿Y los pasos? ¿Son gratis?» «Los pasos son la moneda más valiosa. Se les paga con cuerpo y fuerza de voluntad». Marcus se rió entre dientes. «Entonces somos los más ricos». Grace se permitió reír a carcajadas por primera vez. Esa tarde, Hardy le entregó a Collins una carta. La asociación de accionistas expresaba su preocupación por los gastos no esenciales. Allí había un indicio de amenaza. La silla del presidente podría tambalearse. Collins respondió con 2 líneas. «El proyecto se implementará. Por favor, aflojen el control del álgebra cuando se trata de la geometría del espíritu humano». Pero la noche resultó ser más larga. Una oficina solitaria,
whisky, una fotografía de su hijo. Un niño en pijama de hospital sonríe, aunque sabe que solo está bailando mientras duerme. Richard exhaló. Hacía mucho tiempo que no lloraba. Ahora que las lágrimas sean breves, luego se puso de pie para elaborar un plan para convencer a la Junta de que el centro de rehabilitación no era una amenaza, sino una oportunidad. La primera rueda de prensa tuvo lugar en el reducido recinto del club. Los corresponsales esperaban un gran gesto, pero vieron linóleo desgastado y niños con zapatillas de diferentes colores. Grace sostuvo a Olivia por el hombro. Collins estaba de pie junto a ella, sin corbata. Una vez construimos rascacielos para alcanzar el cielo, comenzó. Hoy en día es más importante inclinarse por aquellos que son más bajos, pero no por ello menos ansiosos por ver el horizonte. Los periodistas se quedaron callados. El multimillonario habló sin eslóganes. Y eso resultó desconcertante. Sloan se quedó a un lado, observando cómo las cámaras capturaban cada uno de sus gestos no verbales de incredulidad. Un periodista preguntó, ¿cuál es el monto de la donación? Lo suficiente para empezar, pero no lo suficiente para relajarse, respondió Collins. Las cantidades exactas no son una cuestión de hoy. La pregunta es ¿cuánto esfuerzo común está dispuesto a poner cada persona? Después de la conferencia, Sloan intentó hablar con su jefe. Señor Collins, necesitamos una estrategia de retención de medios. De lo contrario, los escépticos... Collins lo interrumpió. La estrategia es sencilla, pocas promesas, muchos resultados. Sloan se dio cuenta de que el multimillonario había cerrado el tema. Esa tarde, los tres, Collins, Grace y Hardy, estaban caminando sobre cajas de equipos nuevos. Grace mostró la habitación donde planeaba instalar cables de suspensión para simular un escalón sin carga completa. Aquí los niños volarán durante 5 minutos. Sonrió. Después de todo, para creer en la tierra, primero hay que creer en el aire. Collins tocó el cable de acero. Los adultos también pueden hacer esto. Los adultos debemos aprender a dejar ir el miedo. Entonces, sí. Se quedaron en silencio un rato. La luz de la pequeña bombilla temblaba como un corazón a punto de saltar. Una semana después, Sloan trajo malas noticias. El banco que prestaba dinero al proyecto hotelero de Collins en Austin había congelado el préstamo debido a riesgos para la reputación. El mercado ya ha dicho que el multimillonario abandona los esquemas clásicos en aras del socialismo. Hardy siguió a Collins mientras subía rápidamente las escaleras. El consejo está en huelga, Richard. Exigen un informe. ¿Qué exijan? Un mundo en bancarrota requiere renacimiento, pero si los acreedores cierran el negocio, perderás la empresa. Collins se detuvo. Y si dejamos de creer, perderemos nuestra alma. El alma es más preciosa. Por primera vez, Hardy tuvo miedo. Este camino no era solo caridad. Fue una rebelión contra la misma estructura que hizo rico a Collins. Miró al jefe. En sus ojos hay la determinación de un sonámbulo que ha salido a la cornisa no para saltar, sino para ver cómo es la ciudad sin barreras de cristal. Después de medianoche, Grace se sentó en el suelo de la cocina con una taza de té a medio hacer. Cerca hay un sobre, un aviso de posible desalojo en 30 días. Ella pensó, si Collins se echa atrás, ¿dónde conseguiré un milagro? La voz de mi difunta madre resonó en mi mente. Los milagros son simplemente la verdad que alguien finalmente ha visto. Grace cerró los ojos para no llorar y empezó a escribir una lista. Alquiler, si vendo el viejo piano me durará un mes. Electricidad, pido un aplazamiento. Comida, los voluntarios traerán carne guisada. El teléfono se iluminó. Un mensaje de Hardy. El consejo está listo para convocar una reunión de emergencia. ¿Estás dispuesto a asistir como coautor del proyecto? Ella exhaló. Sí, le temblaron los dedos. No tengas miedo. 2 días después, una docena de directores se reunieron en una sala de conferencias con una vista panorámica de Central Park. Sloan se convirtió en el relator. Comenzó con severidad. Estamos arriesgando nuestras calificaciones, nuestros créditos, nuestra estrategia corporativa, pero cuando aparecieron fotografías del club en la pantalla, algunos de los directivos bajaron la mirada. Grace actuó después. Ella no habló de devolver el dinero. Ella contó cómo Josh le pregunta todas las noches. Señorita Grace, ¿cómo suena la palabra mañana cuando se pone de pie?
No fue un truco, sino una realidad que hizo sentir a los oyentes un nudo en la garganta. Una directora, Emily Forbes, preguntó: ¿cuál es la parte más difícil que no tuviste tiempo de resolver sin nosotros? El que siempre estará ahí, respondió Grace, para convencer a la sociedad de que los niños con discapacidad no son proyectos ajenos, sino nuestra biografía común. Se hizo el silencio en la habitación y Sloane se dio cuenta de que estaba perdiendo no con sus argumentos, sino con su corazón. Después de la reunión, se acercó a Grace. No soy tu enemigo. Simplemente estoy protegiendo la sostenibilidad de la empresa. La resiliencia es la capacidad de seguir adelante incluso cuando el terreno no es seguro, respondió. Sloane suspiró. Me temo que tenemos diferentes mapas de coordenadas. Tal vez, asintió Grace, pero los niños no tienen mapas, solo caminan. Sloane pensó por un momento. No había odio en esta mujer, solo firmeza. Y eso fue lo que más le asustó. En el metro, Grace recordó los pasillos de su universidad, el olor a tiza, el cactus en la ventana del aula de neurología. Allí soñaba con convertirse en investigadora de motores, pero en aquel momento le parecía que solo las personas con batas blancas hacían grandes descubrimientos. Hoy sabía que era más importante ser ella quien sostuviera al bebé mientras daba su primer paso tembloroso. Puedes comprar una bata blanca, pero nunca paciencia. Cerró los ojos, sintió la sacudida del vagón del tren y decidió. Mañana se levantaría más temprano, prepararía un café fuerte y escribiría un nuevo plan de clase en el que cada niño tendría una línea para el paso de gratitud, una señal de que su esfuerzo ya era un regalo para el mundo. En ese momento, finalmente creyó. El miedo es solo la distancia no recorrida entre dos pasos. La primavera entró en la ciudad a través de los charcos de la mañana y el olor del asfalto. En el antiguo almacén de muebles estaban en marcha las obras. Los trabajadores desmontaban los paneles podridos, instalaban nuevos marcos y se doblaban bajo el peso de los paneles de yeso. Collins, con un casco sin distintivos, llevaba un cubo de mortero. El carpintero Paco rió entre dientes. ¿A los ricos también les gusta sudar? Si el sudor no es salado, el dinero no vale nada, respondió Richard y Paco sonrió respetuosamente. Grace estaba parada en la mesa con un plan. Agregar flechas a las zonas de escalada vertical para que los niños pudieran practicar sin el riesgo de caerse. Ella intercambió miradas con el ingeniero Lance. Haremos el tramo más ancho para que los cochecitos puedan pasar. Esos son 2 días más. 2 días son 2 pasos para Emma. Estamos esperando. Una semana después se inauguró la primera sala, un salón con techo luminoso y suspensiones de cables. Los niños entraron conteniendo la respiración. Olivia, aferrada a las correas, se levantó, no mediante un gran esfuerzo del cuerpo, sino mediante un esfuerzo de fe. Marcus, al encontrarse en el aire por primera vez, gritó: «¡Estoy por encima del miedo!» Y todos se rieron. Collins observó y le pareció que las losas de hormigón del cinismo corporativo se estaban derrumbando bajo estos gritos, pero en ese momento llegó un grupo de inversores de Tokio queriendo ver al multimillonario. Hardy susurró: «Señor, convénzalos, de lo contrario el proyecto del puerto de Kobe morirá». Collins miró a Grace. Sus dedos estaban en espasmo, temeroso de que la visita de la lente convirtiera a los niños en vitrinas. Le hizo un gesto a Hardy: «Que entren uno por uno y se quiten los zapatos. Quien no esté dispuesto a respetar el silencio de este lugar, que espere afuera». Los inversores susurraron, pero obedecieron. Nadie esperaba ver a un multimillonario exigiéndoles que se quitaran sus zapatos de charol. Esta fue la primera grieta sistémica. El dinero entró a la sala de puntillas. En ese momento, Sloane estaba recolectando firmas de los miembros del consejo contra el proyecto. Argumentó: «Hay un sesgo en la estructura de inversión. La recuperación calculada es 0». Pero la directora Emily Forbes no tenía prisa en firmar. «¿Cree usted que el centro ha fracasado?», preguntó ella. «Creo en las matemáticas», espetó Sloane. «Y creo que en algunas ecuaciones la incógnita es la propia persona. Las matemáticas sin una persona son una celda vacía en la tabla», dijo Emily y salió.
Sloane sintió un escalofrío. Comprendió que la resistencia no era financiera, sino filosófica. Y es más complicado. Un mes después, el centro ya aceptaba a 20 niños. La fisioterapeuta Ruth Pollard le dijo a Collins: Cory, de 5 años, llegó al estante por sí solo hoy. También necesitamos bandas elásticas. Richard sonrió. Pero en su escritorio había una carpeta con el logo de la Fiscalía. Control de una fundación benéfica por mal uso de contribuciones. Alguien ha puesto en marcha el mecanismo de presión. Grace se enteró por la tarde. Ella le dijo en voz baja a Olivia: algunas personas piensan que la amabilidad es un crimen. La muchacha respondió: entonces debemos bailar más fuerte. El día siguiente es una tormenta. Los auditores se presentaron en el centro con una pila de formularios en papel. En ese momento, Sloane había cambiado de táctica. Decidió demostrar que los procedimientos eran caóticos. Caminó detrás de los inspectores, animándolos con preguntas. Grace reunió a los trabajadores y les dijo: respondan con claridad, sonrían, no pongan excusas. El inspector Edwards le preguntó a la niña voluntaria: ¿por qué se compraron consumibles sin licitación? Porque el proveedor es el único que fabrica puños blandos del diámetro requerido. Enviamos una solicitud y recibimos un descuento, respondió ella. Edwards grabó. Sloane sonrió, pero no encontró ninguna vulnerabilidad. Grace se acercó a él. ¿Has perdido la fe en la buena iniciativa? No creo en modelos donde la emoción sea más importante que el papel, dijo Sloane. Los papeles no sostienen a un niño cuando se cae, respondió. ¿Qué harás si se acaba el financiamiento? Lo mismo que antes, recoger latas alrededor del estadio. Sloane miró hacia otro lado. Su respuesta fue un desafío al mundo que defendía. Una hora después, cuando los auditores salían del centro, Olivia le pidió a Sloane un minuto. Se puso de pie en su andador y dijo: tienes una chaqueta formal, debe ser pesado. ¿Quieres sentirte ligero? ¿Cómo es eso? Camina conmigo. Yo levantaré mi pierna izquierda, tú levantas la derecha. Caminaremos 1 metro. Sloane estaba perdido. Los inspectores se quedaron en la puerta. Grace no interfirió. Sloane, sintiendo decenas de ojos sobre él, se agachó, agarró la barra del andador y juntos dieron un paso. 1 metro es una distancia ridícula para un adulto, pero cuando lo alcanzaron, la respiración agitada de Sloane se pudo escuchar en la habitación. Miró a la niña. Ella sonreía no por victoria, sino por agradable sorpresa, porque el adulto no se había negado. Su rostro se contorsionó, en los primeros segundos con confusión, en los siguientes con un respeto naciente. Los inspectores susurraron: este es un centro inusual. Y en el corazón de Sloane, por primera vez, el muro construido con gráficos tembló. 2 días después, la fiscalía cerró el caso. No se encontraron violaciones. Collins sospechó quién estaba detrás de la denuncia, pero mantuvo silencio. Iba a hablar en la Junta Anual de Accionistas para presentar un informe sobre nuevas iniciativas. El día de la reunión, el salón del Hotel Imperial estaba lleno de personas influyentes. Collins estaba de pie en el escenario. Habló de proyectos tecnológicos y al mismo tiempo de un centro de rehabilitación. Al final mostró un pequeño vídeo. Niños aprendiendo a caminar. Sin música, solo respiración y pasos. Aquí están nuestros dividendos, dijo. Si buscamos sentido por encima del beneficio, encontraremos un nuevo tipo de beneficio, la capacidad de la sociedad de no quebrarse bajo su propio peso. Algunos accionistas aplaudieron, otros permanecieron en silencio. Sloane se sentó en la primera fila. Su rostro ya no era pétreo, pero la duda aún vivía. Después de la reunión se acercó a Collins. Señor, estoy dispuesto a desarrollar un modelo de financiación sostenible del centro, pero necesito tiempo. El tiempo es la única moneda que aún no hemos aprendido a imprimir, dijo Richard. Adelante. En ese momento los niños estaban ensayando en el club, una breve actuación llamada Danza de la Confianza. Grace observó cómo Olivia luchaba por mantener el equilibrio sin el andador. 2 pasos, pausa tercero. La niña se tambaleó. Marcus corrió y le extendió la mano. Olivia no se cayó. Ella miró a su amiga. No había chispa en sus ojos, sino fuego. Grace se cubrió la cara con las palmas de las manos. Lágrimas. Pero no eran lágrimas de dolor, sino de una verdad descubierta. Cuando un niño levanta a otro, otro muro se derrumba.
Para el otoño, el centro había organizado un campamento en las montañas Adirondack, donde los niños practicaban caminar sobre musgo suave. El futbolista retirado Brian North trajo una piscina móvil con agua tibia para hidroentrenamiento. Collins llegó en un día libre y vio a Emma realizando sus primeros movimientos libres sin sentir el peso. No sabía quién lloraba más fuerte, el agua o los adultos en la orilla. Por la noche, alrededor de la fogata, los niños discutían sobre lo que serían cuando crecieran. Josh dijo: «Voy a ser ingeniero y haré un caminante que corra más rápido que los humanos». Marcus: «Seré abogado para que las leyes amen a los niños». Olivia guardó silencio y luego dijo: «Me convertiré en profesora de danza para que la tierra recuerde nuestros pasos». Los adultos, al escuchar, comprendieron: estas profesiones quizá no se materialicen, pero las semillas ya han germinado. Collins se sentó junto a Grace en el tronco. ¿Recuerdas que dijiste que el apoyo no es sumisión? Recuerdo. Creo que estoy aprendiendo. Es cara la lección. Más caro que cualquier rascacielos. Sonrió. Miraron el fuego. La noche estaba estrellada, pero lo principal era que, en esa oscuridad, los niños podían caminar sin miedo al esnobismo de la ciudad. Mientras tanto, en Nueva York, parte de la prensa calificó el proyecto de capricho multimillonario. Las columnas preguntaban sarcásticamente: ¿cuántos pasos se necesitan para llegar a la cima del mercado de valores? Sloan compiló un resumen de los titulares negativos y se los llevó a Collins. «Ignóralo», dijo Richard. «Ignorarlo es ceder el campo de la información a quienes lo desean mal», objetó Sloan. «Dejadles hablar. Cuando los niños hayan dado 1000 pasos, las palabras serán tiza bajo la lluvia». Por primera vez, Sloan no respondió. Ya había visto los frutos. La muchacha con la que había caminado 1 metro le envió una carta, un dibujo real de ese mismo paso. Octubre, gran inauguración de la nueva ala Free Dance Hall. Collins invitó a todos los empleados de su corporación a venir sin regalos, pero con un par de zapatillas viejas. Se convertirán en elementos del suelo táctil. Dentro del salón, Grace dio un discurso. «Esta sala no promete milagros, promete espacio para cometer errores y ascender. Todos los viernes habrá aquí veladas de baile, donde solo hay una regla: la música no debe ofender el silencio». Emily Forbes estaba entre los invitados. Ella le dijo a Sloan: «Verás, a veces el valor de un proyecto se mide por cuántas palabras nuevas encuentra el lenguaje para describir una vieja esperanza». Sloan asintió. «Veo que a veces la economía es simplemente gramática que explica por qué la gente todavía quiere vivir junta». Se acercó a Grace. «Encontré un esquema de financiación. Destinamos parte de los dividendos de la empresa a un fondo de inversión objetivo, cuyo porcentaje cubre los gastos básicos del centro. El resto proviene de patrocinadores que ya hemos atraído». Grace sonrió. «Diste un paso». Sloan respondió: «La niña me enseñó». En ese momento, Olivia, sin andador, dio 4 pasos hacia su madre. Una ola de inhalación se elevó en la sala. No aplausos, respiración. Olivia se mantuvo firme. Los ojos de Grace se llenaron de lágrimas. Ella susurró: «Somos realmente ricos». Una semana después, Grace regresó a casa y encontró un sobre sin remitente en la puerta. Dentro había un recibo por 1 año de alquiler adelantado y una nota: «Es solo cuestión de tiempo. Lo importante son tus pasos». Se dio cuenta de que el autor no era Collins. La letra pertenecía a Sloan. La mujer se rió entre dientes. El mundo realmente cambia cuando los números se encuentran con la respiración. Diciembre trajo una comisión del Departamento de Educación al centro, considerando el programa como un piloto para implementar en las escuelas. La inspectora Tari McCall le hizo una pregunta a Grace. «¿Qué pasa si tu método resulta demasiado caro?» «No hay nada más valioso que la discapacidad», respondió Grace. «Nosotros no hacemos lujo, devolvemos impuestos a la sociedad». McCall pensó por un momento y preguntó a los niños si querían ir a escuelas regulares. Olivia dijo: «Queremos que las escuelas regulares aprendan de nosotros». La comisión dejó constancia de la frase en el acta. En la víspera de Año Nuevo, Collins celebró una reunión a puerta cerrada de accionistas. Habló de las ganancias trimestrales y al final subió al escenario a Grace y Olivia. La niña sostenía en sus manos una pequeña campana.
Ese sonido, dijo Collins, me recuerda que cualquier acción de una empresa vale solo en la medida en que puede dar libertad a quienes no pueden pagarla por sí mismos. La campana sonó. Una parte del público se puso de pie. Alguien se dio cuenta por primera vez de que observar la pequeña mano de un niño saludar era más rentable que observar un gráfico de acciones. Sloan cerró la computadora portátil. Ya no lo consideró una derrota. Más tarde, en los pasillos del rascacielos corporativo, los empleados susurraban: una campana de niño valía más que un gong de la bolsa. Pero lo más importante es que nadie se dio cuenta de que esa noche los ascensores se detuvieron durante unos minutos por orden de un técnico voluntario. Quería darle tiempo a la señora de la limpieza, con la pierna dolorida, para caminar sin la multitud. Una pequeña cortesía se convirtió en el eco de un gran paso. La inauguración del nuevo edificio, la Casa del Segundo Paso, está prevista para mediados de abril. El edificio fue construido donde una vez hubo un hangar abandonado junto al antiguo canal. Su diseño fue elaborado por un joven arquitecto voluntario, Jason Miller, quien en algún momento sufrió una lesión en la columna. Construyó espacios sin un solo umbral. Los pisos estaban conectados por rampas deslizantes, las paredes brillaban con una luz suave, como si el espacio respirara. El día antes de la ceremonia, Grace realizó una inspección nocturna. El pasillo, que antes olía a moho, ahora resonaba con pintura fresca. Se detuvo frente al espejo. En sus oscuros rizos aparecieron hilos grises, pero sus ojos brillaban más que cuando miraron la despedida en el Pilgrim Grant. Ella dijo: no puedes convertirte en una persona diferente sin dolor, y sintió la ciudad respirando afuera de la puerta. Al amanecer trajo a Olivia. La niña caminaba lentamente, pero sin andador, solo con el ligero apoyo de su bastón. Tocó la pared del nuevo edificio, como para comprobar: ¿podría el hormigón estar caliente? Grace se quedó paralizada, escuchando el susurro de los pasos de su hija. Ni un ruido metálico, ni un chirrido de neumáticos. Un silencio en el que se puede oír el futuro escribiendo sus primeras letras. ¿Cómo se llama este lugar?, preguntó Olivia. La Casa del Segundo Paso. Ya estoy haciendo el tercero, sonrió la niña. La ceremonia comenzó al mediodía. No había cintas rojas, solo un simple paño blanco sostenido por 2 niños. Entre los invitados se encuentran científicos de rehabilitación, representantes del ayuntamiento, trabajadores de la construcción con cascos y camareros de Pilgrim Grant que vinieron por su cuenta. Dale trajo una canasta de bollos. Grace, nunca tuviste energía para desayunar, pero ahora es diferente. Collins se acercó al micrófono, pero se detuvo cuando vio a los niños formando un semicírculo. Él dio un paso atrás y les entregó el escenario. Olivia hizo su primer giro libre, no perfecto, pero confiado. Josh avanzó con el aparato de Ilizarov como un comandante, marcando el ritmo. Emma, apoyada por Ruth, levantó las manos. El coro de pasos y respiraciones sustituyó a los aplausos. El público tenía miedo de perturbar el metrónomo sagrado. Después del baile, Collins solo dijo una frase: nos mostraron cómo se mueve el coraje, ahora debemos actuar con la misma honestidad. Esa noche, en su oficina en lo alto de la torre, firmó un decreto. El 10% de las ganancias anuales de la compañía se destinarían a un programa nacional de rehabilitación temprana basado en el modelo Second Step Home. Sloan, que estaba cerca, no se opuso. «Charles, ¿sabes de qué tengo miedo?», preguntó Richard. «Que el programa no se va a financiar solo. Que un día olvidaremos por qué empezamos». «Te lo recordaré si noto alguna rutina», respondió Sloan. «Y te lo contaré», dijo Richard con una sonrisa. Mientras tanto, Grace se enfrentó a un nuevo desafío, una avalancha de solicitudes. Padres de todos los estados escribieron cartas. Ayuda al niño a dar el primer paso. Por favor, la fila es demasiado larga. Ella estaba sentada a la mesa, rodeada de sobres. La voluntaria Megan sugirió un sistema de selección digital, pero Grace respondió: cada letra es un respiro. Escribió una breve historia de cada niño en un cuaderno para no convertirlos en estadísticas. La hija se acercó con una taza de cacao. «Mamá, ¿estás cansada?» «Estoy vivo, lo que significa que me estoy moviendo. Déjame ayudarte».
Leyeron las cartas juntos hasta altas horas de la noche. Uno presenta a un niño llamado Sam de Kansas, que quería abrazar a un cachorro, pero no podía mantener el equilibrio. En otro caso, una niña llamada May de Luisiana quería caminar por el pasillo de la escuela sin que la empujaran. Grace sintió amargura. Una gota de ayuda para todos es un océano de trabajo. Pero Olivia estaba sentada a mi lado y su truco era así. El océano se está llenando de gotas. En junio comenzó el Instituto de Verano en la Casa Segundo Paso. Entrenadores de Alemania, Japón y Brasil llegaron para intercambiar métodos. Grace organizó una mesa redonda, la ciencia del pequeño paso. Cada informe comenzaba con el testimonio personal de un niño. Los científicos estaban acostumbrados a los diagramas, pero cuando escucharon la voz de Emma, muchos interrumpieron sus presentaciones con aplausos por primera vez. Después de la conferencia, el profesor Douglas Neary le dijo a Grace: «Nuestros modelos de neurología carecen de lo que ustedes llaman memoria corporal. Me gustaría quedarme un mes y observar». «Quédate», respondió ella. El martes, los niños recogen un huerto de hierbas. Los datos científicos crecen más rápido si los riegas. El mundo exterior todavía se resistía. Un periódico sensacionalista publicó un titular: «Los ricos salvan el mundo haciendo la vista gorda ante el sistema», junto con una foto de Collins cargando al bebé. Richard se rió. «Si quieren drama, que escuchen la música de los pasos». Pero Grace se preguntó: «¿Nuestros hijos se convertirán en símbolos de la ira de alguien más?» «Les enseñaremos a bailar a pesar de su ira», respondió Collins. A mediados de agosto, los niños del centro participaron en el Festival de Inclusión de la ciudad. El sitio fue erigido en Times Square, pero sin fanfarrias. Los organizadores temían una multitud incontrolable. Collins insistió: «Rodeemos el escenario con barreras de razón». En un podio bien iluminado, los niños tenían que caminar a lo largo de líneas dibujadas con tiza. Olivia, vestida con un vestido ligero del color del amanecer, trazó la línea del baile como si estuviera escribiendo música. Cuando tropezó en el quinto escalón, el público se quedó sin aliento, pero la niña sonrió, se enderezó y continuó. En el segundo en que tropezó, la ciudad vio que el error era parte de la danza. Los aplausos tras las últimas notas no fueron más fuertes que nuestra respiración. La gente entendió que el ruido podía destruir el frágil equilibrio. Después del festival, un periodista le preguntó a Grace: «¿Por qué no hicieron el espectáculo más espectacular, con fuegos artificiales?» «Porque cada niño ya tiene un fuego artificial dentro. Hay espacio suficiente para él», respondió la madre. En el otoño, Olivia fue a una escuela regular. El primer día llegó 5 minutos tarde. Su bastón se enganchó en el umbral. La maestra Lillian quiso correr, pero Grace la detuvo con un gesto. «Déjala que lo haga ella misma». La niña se levantó, recogió su mochila y entró al aula. Los niños observaron. Un niño susurró: «¿Por qué camina despacio?». Olivia escuchó y dijo: «Para notar a los que están detrás de mí y despejarles el camino». Estas palabras fueron escritas en un diario por un psicólogo escolar y luego enviadas a Grace. Los leía por la noche y pensaba que las lecciones de su hija estaban por delante de los libros de texto. En diciembre se inauguró en el edificio del centro una sala de formación magnética. Collins trajo allí a su hijo Peter. El joven, sentado en una silla sobre una plataforma magnética, preguntó tímidamente: «¿Puedo intentarlo?». Grace se acercó. «El imán levantará la silla, pero tú tendrás que moverte». Peter se inclinó lentamente hacia adelante y la plataforma se movió. Su rostro se sonrojó al sentir una oleada de libertad. Unos centímetros, pero mi corazón latía con fuerza como si hubiera cruzado un océano. Richard se quedó allí, incapaz de contener las lágrimas. Finalmente vio a su hijo sonriendo, no por cortesía, sino por victoria. En pleno invierno, el centro organizó el maratón Paso de Gratitud. Los participantes, niños y adultos, caminaron tantos metros como personas querían agradecer. Collins caminó 100 metros, uno por cada trabajador de su primera fábrica. Grace había caminado 20 metros, por todas las camareras que una vez la habían ayudado a superar los turnos de noche. Sloan caminó 8 metros y dijo: «Uno por cada informe en el que me olvidé de personas vivas».
Los niños se rieron. Después del maratón, el alcalde firmó un decreto sobre la asignación de una subvención municipal para el desarrollo de un programa similar. El público aplaudió, pero Grace mantuvo la calma. Las subvenciones van y vienen, pero el paso sigue siendo una responsabilidad personal. El acorde final del año es el baile de invierno en el antiguo Teatro Apolo. Hubo un tiempo en que aquí actuaban leyendas del jazz, pero ahora el escenario pertenece a aquellos que están aprendiendo a caminar. Los niños se fueron en silencio. Un clarinete solitario se elevó desde el foso de la orquesta, tocando la misma melodía que se había tocado en el Pilgrim Grant la noche de la despedida. El público, tanto rico como pobre, contuvo la respiración. Olivia, ya sin su bastón, dio un paso adelante, descalza sobre las tablas pulidas. Grace está detrás de ella. Collins se encontraba en la caja. La niña levantó las manos. Todos pensaron que iba a bailar, pero ella simplemente se acercó al borde del escenario y dijo: ¿Oyes? Hubo silencio en la sala. Son pasos que aún no has dado, pero puedes. El eco de su pequeña e inquebrantable voz resonó por el balcón. En ese momento quedó claro, a los niños no solo se les da una historia, sino también una tarea. El salón se levantó. No hubo aplausos, la gente simplemente se puso de pie como si se estuviera preparando para irse. En este silencio, Collins sintió que su papel había terminado. Ya no era un líder, sino un seguidor. Sonrió, juntó las palmas de las manos y articuló: «Gracias». Grace asintió como una compañera, no como una subordinada. Fin de la noche. Grace y Olivia salieron. La nieve caía lentamente. La niña caminaba por la acera dejando huellas claras. Grace preguntó: ¿Frío? No. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque hay calidez en cada paso. Grace abrazó fuerte a su hija. Todos los miedos pasados se disolvieron en su aliento. No sabían qué pasaría mañana, pero sabían que un paso sería suficiente para afrontar cualquier amanecer. Un año después, apareció una nueva línea en el informe de la Organización Mundial de la Salud. El modelo Second Step Home es reconocido como una práctica eficaz para la rehabilitación de apoyo temprana. Firmado: Profesor Douglas Neary. En la parte inferior hay una nota a pie de página. Diseñado en Queens, Nueva York. Esa misma noche, Grace recibió una carta del restaurante Pilgrim Grant. Philip Brooks informó que persuadió a la Junta para instalar rampas sin barreras e invitar a los niños del centro a un ensayo cerrado del cuarteto de jazz cada año. Al final, escribió: «Todavía estoy aprendiendo». Grace cerró la carta. Ella rió. El mundo cambia lentamente, pero baila cuando escucha el ritmo de los pasos.